lo que teníamos que hacer, o lo que tuvieron que hacer ayer antes de retirarse, que como todos se retiraron, supongo que todos terminaron, era esto, que estaba en la página 90, y era leer estos dos fragmentos de Aventuras de Robinson Crusoe y Un capitán de 15 años, y completar el recuadro que aparece acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer, necesito dos voluntarios para que me lea uno el texto, el primer texto, y el segundo voluntario me lea el segundo texto. ¿Quién podría ayudarme, por favor? No se amontonen. Lo elijo yo entonces. Pum, 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 pum. Matías Letelier, ¿está por ahí? Profesor, Sí, aquí estoy. Martín. yo leo el primero. Ya, Martín, tú lees el primero y el Letelier lee el segundo. Ya, Martín, lee entonces el de Aventuras de Robinson Crusoe. Mi micrófono igual. Te Sí, escuchamos bien. Dale, sí, no. esa. Ahí dice. Me sentí sinceramente emocionado por su discurso. ¿Y quién no? Y decidí no pensar más en viajar, sino en establecerme en casa, conforme con los deseos de mi padre. Más, ay, a los pocos días cambié de opinión y para evitar que mi padre me siguiera importunando, unas semanas después decidí huir de casa. Ya, Daniel entonces, Defoe, Aventuras de Robinson Crusoe. gracias, Martín. Fragmento. Vamos a comenzar revisando o analizando este primer fragmento en razón del tipo de narrador que se presenta acá. Entonces la pregunta es, ¿se encuentra el narrador dentro o fuera del relato? Dentro del relato. Ya, perfecto. Entonces está dentro del relato. Pregunta, ¿presenta sus pensamientos u opiniones? Ya, por ejemplo, ¿en dónde? Sí. ¿Dónde presenta un pensamiento? Decidí no Perfecto, ahí pensar tenemos más un en pensamiento. emocionado. Ya, entonces tenemos, me sentí sinceramente emocionado, habla de lo que él siente, y decidí no pensar más en viajar, sino en establecerme en casa, y ahí tenemos un pensamiento, ¿ya? ¿Hay alguna opinión? A pocos días de viajar cambié mi opinión para evitar que mi padre me siguiera importunando. Perfecto, entonces tenemos las tres, tenemos sentimientos, pensamientos y opiniones personales, ¿ya? Sí. Siguiente, ¿conoce las acciones, sentimientos, emociones y pensamientos de los personajes? Sí, porque habla del mismo. ¿Sí o no? Porque Sí. habla del mismo. Entonces, desde lo que ustedes conocen, ¿qué tipo de narrador tenemos en este fragmento? ¿Protagonista? Empieza con protagonista. Ya entonces tenemos el narrador de este primer fragmento es un narrador de tipo protagonista que conoce obviamente todo lo que ocurre porque lo que cuenta es lo que le está pasando a él. ¿Ya? Seguimos con el texto número 2. Letelier, por favor. Dick sabía que la Tierra estaba muy lejos y aquella distancia no podía medirse solo con cientos de millas. Pero no se desalentó. Se había convertido en un hombre responsable de sus actos y había llegado el momento de actuar sin desfallecimiento. La brisa que soplaba del noroeste tenía que ser aprovechada de inmediato. Dick Sand llamó a los negros. Entonces esto es Capitán de 15 años de Julio Verne. Pregunta entonces, ¿se encuentra dentro o fuera del relato? Fuera. Fuera del relato. Entonces podríamos determinar que no es un personaje, sino que pareciera ser una voz externa a los acontecimientos. ¿Presenta sus pensamientos u opiniones? No. Sí. No, ya, perfecto, no. ¿Y conoce las acciones, sentimientos y emociones y pensamientos de los personajes? Sí, ¿Profe, la anterior? Sí. Espérame, ¿el anterior qué pasó? Yo puse que sí. Y ¿Ya puse una dónde? cita que se había convertido en un hombre responsable. Ya, bien. Quería Pero... bien que me haya hecho la apreciación. Igual puse Aquí eso. hay dos maneras de interpretarlo. El hecho de que él se haya convertido en un hombre responsable puede ser una apreciación del narrador, o sea, que él crea efectivamente que es un hombre responsable, pero también podría ser que el narrador interprete desde los acontecimientos reales que es un hombre responsable, ¿ya? Porque dice, por ejemplo, que se había convertido en un hombre responsable de sus actos y había llegado el momento de actuar sin desfallecimiento. O sea, podría ser una opinión del narrador, pero también podría ser como una consecuencia del hecho de que ya se va a poner las pilas y va a empezar a actuar como un adulto. ¿Sí? Habría que resumirlo como con palabras simples. Entonces está bien que lo hayan comentado. Sí, efectivamente podríamos decir que
tiene opiniones o pensamientos, sí, porque está diciendo que efectivamente este personaje X, que es Dick, parece del que se está hablando, se está transformando en un hombre responsable. O sea, ¿podríamos decir que es una opinión del narrador? Sí, podríamos decirlo, ¿ya? Seguimos. ¿Conocen las acciones, sentimientos y emociones de los personajes? Sí. Sí, Sí. Ejemplos, ¿dónde hay? Sam llamó a los negros. ¿Es una acción? Ya, esa es una acción. ¿Qué más? ¿Hay sentimientos o emociones? una acción, iba a decir, ¿Cuál? había llegado el momento de actuar sin desfallecimiento. Ya. ¿Qué pasa con este fragmento que dice, pero no se desalentó? ¿Qué es eso? ¿Una acción? ¿Cómo lo podríamos clasificar? ¿Como acción, sentimiento, ¿Un emoción? sentimiento? Ya podríamos decir que el desaliento efectivamente es un sentimiento, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el narrador conoce un sentimiento interno del personaje, ¿ya? ¿Hay otro por ahí? ¿Hay alguno más o no? Desfallecimiento. Espérame. Había llegado el momento de actuar sin desfallecimiento, ¿pero qué sería una acción? No estoy seguro. Claro, porque el concepto de fallecimiento es como un adjetivo que se le agrega a actuar, o sea, él va a actuar, pero de una determinada manera, sin desfallecimiento, entonces se determina como una acción igual, ¿ya? Entonces, mira, tenemos un narrador que no está dentro de la historia, ¿ya? Pero sí logra conocer, por ejemplo, algunas emociones del personaje, las acciones que determina e incluso puede opinar de él. ¿Qué tipo de narrador sería? Testigo. ¿Testigo? ¿Cómo un testigo podría saber lo que piensa o lo que siente un personaje? Omnisciente. Es narrador omnisciente, ¿ya? Entonces, porque es un narrador que está afuera, pero él determina muchas cosas. Determina qué sentimientos tiene el personaje, sabe las acciones que va a cumplir, e incluso da opiniones respecto al personaje. Entonces, como tiene todas estas características, se puede determinar como un narrador de tipo omnisciente, ¿ya? Eso es lo que hicimos ayer y que estaba relacionado netamente con el concepto de narrador que trabajamos durante la sesión pasada. Entonces, hoy día lo que vamos a determinar, y en razón de lo que estábamos conversando recién, cuáles son los tipos de narrador y qué elementos vamos a usar nosotros en este año para clasificarlos. Entonces tenemos título, tipo de narradores, y el objetivo del día de hoy es formular interpretaciones de los textos literarios leídos para que sean coherentes con un análisis de los elementos que lo componen. Empiecen a anotar título y objetivo y comenzamos con la actividad de introducción. Vayan avisándome cuando termine. Listo. ¿Ya? Listo. 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 ¿Un minuto y avanzamos? Listo. 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 ¿Seguimos? Sí. Sí, ya avancemos entonces. Actividad inicial, como todas las clases que hemos tenido respecto al género narrativo, les presento yo acá un texto y ustedes van a tener que responder algunas preguntas relacionadas con él. Profe, ¿puede volver? Dígame, Me faltó algo. ¿ya?
Déjeme sacarle pantallazo que no encuentro el lápiz. Ya, dale, dale. Ya, gracias. Y les decía yo anteriormente que todas las actividades relacionadas con el género narrativo hemos estado presentando un texto pequeño, un breve extracto de una obra mayor, y ustedes tienen que responder estas preguntas a partir del texto. Entonces ponen como título actividad inicial y solamente ponen el número y la respuesta correspondiente a cada una de las preguntas. Son 6 preguntas, les doy 13 minutos para que respondan y si necesitan un poquito más de tiempo lo conversamos después. Voy a poner el cronómetro para que empiecen a trabajar. Comiencen. Déjenme agregar a las personas que están llegando recién a clases. Y ahora sí. No olviden poner en silencio sus micrófonos cuando trabajan. En la pregunta 6 me tienen que decir si el salto temporal que aparece es un raconto, un flash forward, el del tipo que ustedes crean que es, ¿ya? Y explicarlo así como en resumen de qué se trata o cómo, qué es lo que presenta ese salto temporal. Profe, Dígame. cuando dice evita, al final, con la cabeza agachas, evitando toparme con él en mi trayecto hacia el auto. ¿Con quién no se quiere topar? ¿Con el bar? Porque está Con la saliendo. persona que supuestamente se iba a encontrar en el bar. ¿Ves que él se iba a Ah, encontrar con alguien? Entonces sí. se dio cuenta, pareciera que al final como que no quería verlo mucho, entonces se va y trata como de esconderse por si alguna razón llegara. Ah, ya.
¿Alguna duda? No. Ya pasó la mitad del tiempo. Les quedan 6 minutos y fracción. Cuatro minutos. Terminé. ¿Alguien más terminó? Yo, Yo. igual. ¿Hay alguien que necesita tiempo para terminar o todos terminaron? Yo necesito tiempo, profesor. Ya. Quedan 4 minutos. A mí me falta un poco. Quedan 4 minutos.
Un minuto y medio. Un minuto. Ya, comencemos a revisar entonces. Pregunta número 1 dice, ¿el narrador presente en esta historia está dentro o fuera del relato? Dentro. Dentro. Voy a agregar una pregunta de la mano con esta. ¿Cuánto conocimiento de los acontecimientos de la historia tiene el narrador? Harto. ¿Harto o absoluto? O sea, lo sabe todo, digamos. Absoluto. 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 Ya, perfecto. Entonces tenemos que él está dentro de la Infinito. historia y aparte tiene un conocimiento absoluto de las situaciones que están ocurriendo dentro de la historia. ¿Ya? ¿Quién es el narrador? Primero díganme quién es y después vamos con el tema de la descripción El psicológica. protagonista. Ya, pero es el protagonista, pero ¿quién es el protagonista? ¿Por qué Nombre. su nombre? O sea, por la descripción, yo Denme creo. ejemplos del texto para decirme por qué es un hombre. Porque habla de sí mismo como si Ya, las mujeres no toman. Juega fútbol. A veces como machista, pero Es que eso es lo que quiero que determinemos, porque cuando yo lo leí supuse que todos me iban a decir un hombre y hay que dejar de lado algunos prejuicios respecto a estas cosas. Yo no Yo puse creo que no se sabe si es que es hombre o mujer. Yo puse Podemos decir que... el Dígame. protagonista, no puse género. Ya, entonces podemos decir que es una persona, ya una persona, no sabemos si es hombre o mujer, que hace qué cosa. Tomar y recordar. ¿qué? Sentado en un bar. Ya, que espera a alguien y toma y recuerda sentado en un bar. Ese es el narrador, porque tienen que decirme quién es específicamente cuando les pregunto. Profe, ya sé ¿Ya? por qué, hombre. ¿Por qué? Mire, dice, mientras bebía ese líquido amarillento de dudoso origen, empieza a recordar. No, me perdí. No, si en ninguna parte sale que yo. A ver, déjame. En ninguna parte sale algo como que especifique que es un hombre, porque incluso dice, recuerdo las tardes de fútbol o cuando jugaba a la pelota, pero también eso es aplicable a una mujer, pues. Sí, espérese. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo es psicológicamente? Hay una palabra que podría describirlo. O describirla, ¿no? O describirlo. Melancólico. Me refiero como al personaje. ¿Él recuerda con melancolía? Yo puse rencoroso. No sé. desanimado. ¿Quién dijeron por ahí? Rencoroso. Desanimado. Que es rencoroso. Podría ser rencoroso, pero hay una palabra que lo define mejor. Desanimado. No, hay otra más todavía. Él tiene algo. ¿Angustiado? ¿Ah? ¿Angustiado? No. Tiene que ver. Decepcionado. No, tiene que ver con algo que uno, por ejemplo, le pasa cuando es chico y lo arrastra toda su vida. Eso tiene un nombre y empieza con T. Tra. Es la primera. Traumado. Ya. Pareciera ser que es un sujeto medio traumado con su infancia. ¿Ya? Y ese trauma está relacionado con alguien. ¿Con quién? Con la persona de la que habla.
con su padre. Ya él tiene un trauma con su padre, o no sabemos si es el papá directamente o es la pareja de su madre, pero supongamos que es el papá, ¿ya? Yo puse que era su papá porque empieza a hablar de su mamá, y después dice, pero él nunca se presentó. Y eso Claro. da una pista como de que es su papá, pero también puede ser alguien cercano, un amigo, algo. Claro, un Entonces yo tío. puse alguien cercano. Claro, podría ser incluso hasta el abuelo. Ya. ¿En qué lugar físico ocurre la historia? En un bar. En un bar, ¿ya? En un bar. En un bar. ¿Cuál es la acción central del relato? La acción es, estaba esperando a alguien. Ya, Y después la espera. Recordar. Esperar y recordar melancólicamente. No. La acción principal es la espera. ¿Ya? Y en razón de él estar esperando viene la segunda acción, que no es la principal, sino que es recordar. Yo puse De hecho, era que ¿Ya? había un joven que se iba a juntar con su padre. Eso es ¿Ya? Ese es el recuerdo, pues. Eso se sabe cuando empieza a recordar. Claro, cuando sabe recordar. Entonces, Yo la acción principal es la espera. Yo puse la espera reflectiva del protagonista. Ahí está siendo más específico, pero está bien. Seguimos. Según las pistas del texto, ¿quién era la persona con la que se encontraría el protagonista? El papá. Mi papá. Quedémonos entonces con que es el papá, ¿ya? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son las pistas que nos entrega el texto? Se infiere porque Al habla de principio que como la mamá va y cosas así. Como que lo compara ¿Ya? demasiado con la mamá. Entonces habla como de la relación que este sujeto tenía con su madre. ¿Qué más? Hay sí, otra. al principio, o sea, decía como que él se hacía de rogar y como que es como igual al recuerdo que tenía, como Claro. él se comportaba. Entonces, las pistas son la relación que tenía este sujeto con su madre, la constante ausencia en la vida del protagonista, porque él siempre como que se excusaba de no ir a las cosas, de llegar tarde, etcétera. ¿Y hay alguna más? Según ¿Hay yo se alguna más? infiere, porque Yo aparte puse, también se infiere que vive con él, porque dice que se queda como en la cama y cosas así. Claro, Entonces yo claro, supongo también se puede que- inferir eso. Y no puede ser su hermana, entonces. También. Podrían ser un montón, pero en razón como del trauma que genera en el protagonista, yo creo que es como el papá, por la importancia que tiene para él. ¿Ya? Entonces, saltos temporales que se presentan en el fragmento. ¿Cuántos hay? 1. 1. ¿Qué tipo de salto temporal es? ¿Es una analepsis o una prolepsis? Acuérdense que analepsis es el salto hacia el pasado y prolepsis hacia el futuro. Analepsis. Es una analepsis. ¿Y qué tipo de analepsis es? ¿Un raconto o un flashback? ¿Flashback? Yo puse que es un Flashback. raconto. Es un Un raconto. raconto. No, flashback. Porque tiene mucho Porque especifica mucho. es que según usted, los flashbacks son Claro. imágenes, pero ahí yo me imaginé como que él veía videos Claro, en su es cabeza, un raconto, como que recordaba. claro, es un raconto porque él recuerda situaciones específicas con detalles de lo que le pasaba, lo que le pasaba cuando era chico, ¿ya? Si fuera un flashback sería que él recordara una imagen nomás. Por ejemplo, recuerdo cuando golpeé a mi madre, listo. Pero no entrega detalles. En cambio, cuando hace un raconto, él entrega todos los detalles de lo que ocurrió e incluso entrega muchos recuerdos de ese momento pasado. Entonces, es como más específico y seguro que dice acá es un retroceso extenso, por ende es un raconto, ¿ya? Seguimos. Seguimos. Entonces, tipos de narradores. Voy a explicar y después anotan según lo que ustedes, como les gusta que haga las presentaciones. Hablábamos en la clase anterior que los narradores son como este elemento central o primordial de la narrativa para conocer las cosas que ocurren dentro de la historia. Los narradores van a tener diferentes grados de conocimiento, o sea, van a saber más o menos respecto a los personajes y las cosas que hacen, e incluso lo que piensan y lo que sienten, y pueden incluso llegar a un nivel de conocimiento que pueden saber hasta el futuro de los personajes. Entonces, el narrador también se va a determinar en razón de cuánto él sabe, de cuánto él puede manejar en cuanto a información, e incluso cuánto él puede anticipar de lo que pudiera ocurrir con un personaje. ¿Ya? Esto es uno de los elementos que se utiliza para clasificar a los personajes. Por otra parte, también el narrador puede ser parte de la historia o puede estar ajeno a la historia, y esto también es un elemento que se utiliza para clasificar narradores. ¿Ya? Entonces, el narrador va a tener participación directa en la historia, o sea, desde como a mí me ocurren las cosas como un protagonista, hasta llegar a un punto de un narrador que solamente ve lo que podrían ver los ojos de cualquiera,
y estar ajeno a la historia, o sea, estar fuera de ella. Según estos dos aspectos, el grado de conocimiento y el grado de participación, los narradores se pueden clasificar en dos tipos y ahí aparecen 4 clasificaciones. ¿Ya? Entonces anoten esto y después nos vamos con los tipos. Entonces, si les pregunto cuáles son los 2 elementos que vamos a utilizar para clasificar narradores, ¿cuáles son? El grado de Conocimiento. el grado de conocimiento y el otro es el grado de participación. Entonces, esos son los 2 elementos que se utilizan para clasificar narradores. Cuánto saben y cuánto participan de la historia. Vayan avisándome cuando termine. Listo, profesor. Terminé de copiar. ¿Ya? Un minuto para ver quién está tratando de entrar.
¿Cómo van? Ya terminé hace rato. Bien, Avísenme, terminé. avísenme Yo cuando igual terminen. terminé. Ya Terminé. terminé. ¿Avanzo entonces? Por mí, sí. ¿Sí, avanzo? ¿Hay alguien que no haya terminado aún? Ya, seguimos entonces. Entonces, vamos a determinar los dos primeros tipos de narrador en razón de la participación que tienen dentro de una historia. Obviamente vamos a entender por eso que el personaje o el narrador es parte de la historia, o sea, está dentro de ella. Entonces, según si el personaje está dentro de la historia, se puede dividir en dos tipos, el narrador protagonista y el narrador testigo, ¿ya? El narrador protagonista es el personaje principal de la historia, o sea, va a contar siempre la historia en primera persona y va a narrar las cosas que a él le pasan, ¿ya? Él no tiene acceso a la interioridad de los otros personajes, por ende, solamente las emociones y sentimientos que vamos a conocer son las del mismo protagonista. Puede decir yo siento esto, yo pienso respecto a esta cosa, puedo yo viajar en el tiempo y hacer un recuerdo, pero no puedo entrar en la mente de otros porque el protagonista habla de lo que a él le ocurre y no de lo que ocurre con el resto. Sí puede describir acciones que otros hacen, así como yo vi que tal personaje se acercó hasta mi lugar, etcétera, o yo me di cuenta que el personaje estaba escondido, etcétera, pero no puede entrar en su interioridad. ¿Por qué? Porque el narrador protagonista siempre va a hablar desde su posición del yo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo que dice, iba manejando cuando sonó mi teléfono, me distraje un segundo en contestar, en ese segundo escuché que mi auto había golpeado algo. Por otro lado tenemos el narrador testigo, que también es un personaje de la historia, pero que no participa directamente de los acontecimientos de esta o de las más importantes, o tiene una participación secundaria, o sea, él es testigo de la acción que le ocurre a otro, ¿ya? Pero él está dentro del mundo, o sea, él es como la vecina que mira por la ventana lo que está ocurriendo en la calle, ¿ya? Su visión es limitada a lo que puede ver y solamente va a dar a conocer lo que ha visto o lo que ha escuchado del acontecimiento. Y aquí tenemos el ejemplo. Y aquí normalmente el narrador narra en un él, ¿ya? Desde dentro de mi negocio pude ver que el hombre del auto se distrajo con su celular y golpeó el basurero que estaba justo en la esquina. Entonces podemos ver que el mismo acontecimiento, que es este accidente que yo estoy tratando de relatar, está presentado desde el yo, desde el protagonista que va dentro del auto, y desde un testigo, es una persona que está dentro de un negocio, que ve cómo este otro personaje tiene un accidente con su auto, ¿ya? Comiencen a anotar. Si quieren anotar el ejemplo, lo pueden hacer, no es obligatorio, pero les recomiendo que lo hagan. Termine.
Vayan avisándome cuando terminen. Listo. Terminé. ¿Ya? Igual. ¿Las personas que no han terminado con 2 minutos alcanzan a terminar? Sí. Ya, Sí. 2 minutos entonces. Terminé. Un minuto. Seguimos entonces. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Sí. Ya. Entonces, en razón de la participación del narrador con la historia, o sea, si está dentro de la historia o fuera de la historia, tenemos los narradores que están fuera, que son el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo, y estos van a representar el nivel de conocimiento, pero también el nivel de participación. O sea, ellos tienen participación cero en la historia, pero tienen un poquito más de conocimiento respecto a otros narradores, ¿ya? El narrador omnisciente es la voz externa del relato, o sea, no es un personaje, está fuera de él, y tiene conocimiento total del mundo narrado, o sea, él conoce todo lo que ocurre, las acciones, los acontecimientos, los pensamientos, la vida pasada e incluso el futuro de los personajes, y tiene acceso a la interioridad de ellos, o sea, él sabe lo que piensan, lo que sienten, los temores, las emociones, etcétera, ¿ya? Por otro lado, tenemos a un narrador que también está fuera de la historia, pero que pareciera ser que tiene un conocimiento menor de Profe, los acontecimientos. Dígame. pues que tengo que salir. Después me puedo conseguir la materia. Sí, después te la conseguís. Ya, chao. Chao. Entonces, el narrador de conocimiento relativo, como les decía, es un narrador que está fuera de la historia, pero que maneja menos información que el narrador omnisciente. El omnisciente lo sabe todo y el narrador de conocimiento relativo conoce solo algunos aspectos, ¿ya? Solamente va a conocer lo que él puede ver desde fuera. Supongamos que el narrador de conocimiento relativo es como una cámara, ¿ya? Entonces, la cámara que está fuera del mundo narrado solamente va a saber lo que puede grabar o lo que puede ver. En cambio, el narrador omnisciente es como un dios, entre comillas, que ve todo, pero también sabe lo que está dentro de los personajes, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo, el narrador omnisciente. Cristian esperaba la llamada que anunciaría si quedó en el trabajo o no. Mientras conducía, imaginaba su primer día de trabajo, su primer proyecto. El teléfono sonó. No alcanzó a contestar porque el golpe que dio su auto lo dejó paralizado. Pensó lo peor. Entonces aquí tenemos claridad de que él sabía, este narrador nos logra dar a entender por qué él venía en el auto, qué tipo de llamada estaba esperando, por qué se produjo el accidente y lo que sintió el protagonista luego de que ocurre el accidente, ¿ya? Y el narrador de conocimiento relativo, que también está fuera de la historia, Cristian recibió una llamada mientras conducía su vehículo de vuelta a casa, el teléfono sonó, al distraer golpeó un basurero que sonó tan fuerte que todos los peatones se acercaron a mirar lo ocurrido. Cristian no reaccionaba. Entonces, él cuenta lo que ve, pero no se mete en el interior del personaje principal, ¿ya? ¿Se nota la ¿Y cuál es diferencia? la diferencia?
O sea, entre omnisciente y conocimiento relativo, sí, pero la diferencia entre Relativo y testigo testigo. y es que uno está dentro y otro está fuera Claro, de la historia. porque mira, en el relato que yo te presenté como ejemplo, mira, fíjate, el narrador testigo es un personaje. Dice, desde dentro de mi negocio pude ver lo que al otro hombre le ocurría. En cambio acá es un narrador que no es un personaje, entonces dicen, Christian recibió una llamada mientras él vio desde fuera del mundo narrado. En cambio acá es un personaje, es una persona que está trabajando en un negocio frente al accidente. ¿Notan la diferencia? Sí, que uno está dentro y uno está fuera del Claro, relato. y el que está dentro, que es el narrador testigo, tiene que ser un personaje y tiene que declararse como personaje. Entonces, cuando él dice desde dentro de mi negocio, él está diciendo efectivamente que es un personaje que está dentro del mundo narrado y es un personaje. ¿Quién es? El caballero que vende en el negocio. En cambio, en el reconocimiento relativo, nunca se declara como personaje y nunca participa de la acción de ninguna manera. Él solamente está fuera de la historia, cuenta lo que puede ver nomás, pero no es un personaje. No se declara como tal. ¿Estamos claros con eso? Sí, y ¿Sí? una pregunta así Dígame. rara. ¿Un narrador omnisciente puede estar dentro de la historia? No, porque ahí sería narrador testigo. Pero tendría el conocimiento absoluto. No, pues, no puedes tener conocimiento absoluto si está dentro de la historia. Solamente el único que tiene como un conocimiento absoluto, entre comillas, es el narrador protagonista, pero es absoluto de sí mismo, Ya. ¿ya? Pero no puede estar dentro de la historia y tener conocimiento absoluto. Y si el narrador es Dios, Sería omnisciente. pero podría estar si la dentro de la historia historia y tener conocimiento absoluto. No, porque Dios tendría que ser la técnicamente, historia de Dios. claro, y ahí sería protagonista. Porque tendría que hablar de yo. ¿Se entiende la diferencia, no? Ay, qué loco. Sí, sí, es complicado. Si le van a buscar la quinta pata al gato, probablemente le encuentre respuesta a todos los ejemplos que pongan. Comiencen a copiar. Piola. Y avísenme cuando terminen, por favor. Terminé. Terminé. ¿Ya? Terminé. ¿Ya? Terminé. Los que no han terminado todavía, ¿cuánto tiempo necesitan? 4 minutos. Terminé. Puedo darle 3, no 4. Mientras terminan de escribir lo que les falta terminar, ¿hay alguna duda más que les crezca o que les nazca en razón de este tipo de clasificación de los narradores? Sí, no, sí, no. ¿Pueden haber dos tipos de narradores dentro de una misma historia? Sí. Sí, eso es súper importante que entiendan. Pueden Normalmente, haber dos protagonistas. claro, pueden haber dos protagonistas e incluso puede haber un narrador omnisciente en un momento y después puede haber un narrador protagonista o se pueden
ir intercalando. Lo importante que entiendan Como, es que siempre se va a declarar una intención que les va a permitir a ustedes descubrir cuándo es un narrador y cuándo es otro. Como les decía yo, con el tema del narrador testigo, por ejemplo, siempre el narrador testigo se declara como un personaje y presenta su posición respecto a la historia. Yo soy tal y estoy mirando lo que está pasando con, por ejemplo. ¿Ya? Entonces siempre hay marcas textuales que les van a permitir a ustedes descubrir qué tipo de narradores en cada momento. Nos pasaba en la clase pasada, si no me equivoco, que había una narración que empezaba con un tipo de narrador y después se transformaba en otro. Eso ocurre muy seguido en las narraciones más o menos complejas o más largas, y es clave tener claridad de estas pequeñas marcas que les van a permitir descubrir cuál es el narrador que representa cada uno de los momentos. Un minuto y sigo para la actividad de cierre. Ya, continúo. ¿Continúo? Sí, sí, sí. Sí. Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la actividad de cierre? Normalmente nos hemos dedicado a leer más que a escribir, y en este caso van a tener que escribir lo mismo que yo hice de ejemplos. Yo les voy a presentar una imagen, ya después de la explicación, y usted va a tener que crear 4 relatos donde comente lo que sucede previamente, durante la imagen y después de la imagen. Y cada uno de los relatos va a tener que utilizar cada uno de los tipos de narradores. Va a tener que usar en un relato un narrador omnisciente, en el otro relato un narrador testigo, en el otro un narrador de conocimiento relativo, y así, en ¿ya? 24 minutos. Es que son cortitos los relatos, ¿ya? Cada uno de los relatos tiene que tener los siguientes elementos. Primero, tiene que tener como mínimo 4 líneas y como máximo 6. No pueden pasarse de eso ni escribir menos. Deben usar un tipo de narrador para cada relato y deben ser lógicos y posibles en la realidad. O sea, no pueden inventar cualquier cosa. Tiene que estar relacionada con la vida real, ¿ya? ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? Pero todos tienen que ser la misma historia, La pero misma con historia, pero diferentes contada, contados. claro, contada desde distintos narradores. Igual Ya. como el ejemplo que les presenté yo. Ya, profe, Entonces, muéstrele la imagen. espérenme, voy a mostrar la imagen. Denme un segundo. Que pensé que la había pegado acá y no la había pegado. Espérenme. La tengo por aquí. Oh, ¿dónde está? Espérenme, espérenme. Se la entrego, se la muestro al tiro. Aquí está. Voy a ponerla en el Power para que la puedan ver. ¿Tiene que ser antes, dentro y después o solo dentro y después? Antes, durante y después. Denme un segundo que está cargando y la vamos a poder ver. Pensé que la había guardado ya. Pero el antes tienen que ser un redondo o solo lo que pasó antes de la imagen. Como ustedes quieran. La idea es que expliquen como por qué lo que pasó previo al accidente, porque es un accidente el de la imagen. Ahí parece que la va a abrir. ¿Alcanzan a verla? Sí. Entonces la imagen es como este hombre que va caminando con su teléfono en la mano, escuchando música o haciendo una videollamada tal vez, y hay un hoyo donde él va a caer. Entonces me tienen que contar algo previo, el accidente como tal, y después. Y cada una de las narraciones tienen que usar un narrador diferente. ¿Queda más o menos claro lo que hay que hacer? ¿Cuántas narraciones son? Son 4 narradores, 4 narraciones. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí. Sí. Si quieren, le pueden sacar una foto a la imagen para yo dejarle ¿cómo se llama? La explicación de la actividad puesta en el Power.
Les comento cómo vamos a revisar esta actividad en la próxima clase. En la próxima clase voy a sacar gente al azar y van a tener que leerme o leer en voz alta para todos sus compañeros la narración, así que háganlo a conciencia. Profe, ¿eran 4 o 3 líneas mínimo? 4 mínimo, 6 máximo. Profe, Dígame. ¿puede poner un poco las instrucciones? Uh-huh. Gracias. Profesor, ¿Escuchó? cuando justo puso de nuevo las instrucciones, justo se me tapó algo. Por favor, me la puede mostrar de nuevo y sacarle un print de pantalla, por favor. Ahí está. Gracias, profesor. Ya terminé Gracias. el del protagonista. Ya. Chiquillos, mientras trabajan, recibí ayer un correo en la noche de que no habían recibido nuevamente los trabajos, las revisiones de la gente que me faltaba. Así que como estamos en vivo ahora, voy a aprovechar de mandárselos para que vean que efectivamente se los estoy mandando y me vayan diciendo al tiro si les llegó o no. ¿Ya? Así que voy Ya. a empezar a mandar los correos. Voy a tapar un poco las indicaciones, obviamente, porque se va a ver mi computador y todo. Profe, ¿el narrador testigo puede hablar un poco de sí mismo antes de hablar de la otra persona? Sí. Siempre y cuando la acción principal sea lo que le ocurre al otro. Álvaro de Vida está por ahí. Estás viendo mi Sí, aquí pantalla, estoy. ¿cierto? ¿Ese es tu correo? Sí, ¿Está bien? Pero sí. está bien, O sea, el ¿cierto? del colegio, sí. Ya, entonces ahí te voy a, Sí. voy a reenviar trabajo. Mm, Ya.
¿Qué trabajo está reenviando? El de la crítica, de los que la entregaron atrasado. ¿Y profe? La retroalimentación. Profe, yo la entregué, a mí no me ha llegado nada. Pero tú entregaste la última. Yo te mandé la primera, de vuelta. Profe, ¿hasta cuándo era el plazo? Sí, no la envía de vuelta. ¿Cuándo Sí, la pues, revisa? La crítica que tú me hiciste, la primera, el borrador yo te lo mandé de vuelta con una revisión. Sí, Ya, después pues yo se la después tú, envié hecha. ya, pues esa es la versión final. Eso yo lo entrego después cuando se cumple el plazo de entrega. Ah, ya. Es como que tú me lo mandaste antes de plazo. Por eso no he recibido como la nota, si hay que decirlo de alguna manera. Ah, qué loco. ¿Hasta cuándo era el plazo de entrega? Se los confirmo al tiro. Déjenme revisar el archivo. Ya, el trabajo tenía como fecha de entrega el 13 de mayo, la versión final. Pero yo les voy a dar el plazo hasta el lunes para que me manden los que no me lo que nos han mandado, sobre todo a la gente que le estoy entregando el trabajo hoy día. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Profe, Dígame. ¿sí ya recibió mi trabajo? Sí, mañana les voy a confirmar la lista de quienes me mandaron el trabajo final. Ya. Dígame. Profe, ya ¿Ya? me llegó. Constanza Rebolledo, ¿está por ahí? Terminé la del testigo y la del protagonista. ¿Ya? Hay que mandársela a su correo. Sí, al profeofferman@gmail.com. Ya. María ¿Qué, Paz, ¿estás por ahí? ¿Qué cosa hay que enviarle? La crítica terminada. Ah, no, la actividad me están preguntando, la de ahora. ¿Esa era la pregunta? ¿Sí o no? Elisa, ¿te referías a la actividad de ahora o a la crítica? Ah, sí, a la de ahora. No, la de ahora no me la tienen que mandar. Solo tienen que tenerla terminada para el inicio de la clase de mañana. Ah, ya. ¿Ya? María Paz Ramírez, ¿está por ahí? Sí. María Paz, ¿cuál es tu correo? Déjeme revisar, que no me acuerdo. Te espero. Sí, Oiga, profe, ya. ¿Qué día? ¿esta clase qué tipo es? De la de 90 minutos. Profe, ¿A mañana es de 15? Debería ser así, pero yo me quedo toda la hora. María Paz, te escucho. ya Ah, es ya. 1 1, M M, RAM RAM. Ah, aquí está, RAS. Paz Ramírez. Sí, 1M, RAM, RAS, Gmail. sí. Ya.
Profe, ¿y ¿Escuchó? en serio el Royal se dio la tarea de hacerle un Gmail a cada uno de los estudiantes? Sí. Oh, Por eso nos demoramos en empezar con el Classroom. ah. María Paz, estoy enviando tu trabajo. Ya, profe. María Paz. Isabel Morales. Profe, esta no se la voy a preguntar a usted porque no sé por qué, pero tenía una duda. Por Dígame. ejemplo, si ya seguimos con esto hasta fin de año, ya no volvemos al colegio, una suposición. Ujú. ¿Vamos así como estar de largo todo el año que sigue en clase o nos van a dar o las vacaciones de invierno ya no van, ya pasaron? Las vacaciones de invierno ya pasaron, pues. Fueron hace como 2 semanas atrás. Ahora lo que deberíamos respetar son las vacaciones de septiembre, la semana completa. Ah, ya. Esa es la como que cortaría el semestre, si hay que decirlo de alguna manera. Mm, Gracias, profe. Es que no me había dado cuenta de que me lo había enviado. Isabel, ¿estás por ahí? Isabel Morales. Sí, Estoy enviando el trabajo para que lo revises. ya. Creo que esta es como quinta vez que hago esto. No sé qué pasaba con esos correos. Y me falta el del Martín. Martín Sánchez. Martín, ¿estás por ahí? Profe, ya lo recibí. Ya, genial. Martín. Sí, Martín profesor, Sánchez. sí, aquí estoy. Martín, este es tu correo, el que está marcado en azul, ¿lo ves? Sí, ese es Ya, mi correo. genial. Eh, ya. Ya, Martín, ahí está enviado. Para que lo revises. ¿Cómo van? Gracias, profesor. Profe, Dígame. yo no sé si entendí o quizás fue bien. Es que, ¿cierto que hay que hacer 4 textos con 4 tipos de narrador distintos? Claro, cada texto tiene que tener uno de los narradores que vimos ahora en clase. Y todos los Y textos. tiene que tener uno de los saltos. ¿Cómo, perdón? Tiene que tener los 4 saltos distintos No, no de dice en ninguna tiempo. parte que tiene que tener saltos temporales. Ah, Solamente estamos es trabajando que con los yo lo narradores. estaba haciendo. Ah, ya. ¿Ya? Ya entendí.